es reconocer que los haitianos son nuestros enemigos, que no son nuestros hermanos, y que en esta ocasión han cambiado la estrategia de invasión. La verdad es que la juventud dominicana hoy es la juventud más degradada desde el 1492, cuando llega Colón, hasta la fecha, como nunca, porque el poder político es simplemente un espejo de la sociedad. Yo me refiero a todo el sistema donde se establece la sociedad dominicana. Aquí le ha ido muy bien al que traiciona a Duarte. Sí. Si yo estuviera hablando sobre la importancia de aceptar a los haitianos porque somos hermanos, una mentira dicha muchas veces, yo estuviera una jipeta del 2026 parada en la marquesina de mi casa. República Dominicana ha de ser libre o se hunde la isla, y la isla por ahora no se va a hundir. Lo que significa que este proceso que tenemos hoy, con más de 6 millones de haitianos que viven en el territorio dominicano, empujando, lastimando, lacerando y agrediendo al pueblo noble dominicano, le tengo una sola noticia. Este es un pueblo tranquilo, pero en cualquier momento responde. Si usted busca, y es un ejercicio que les recomiendo a todos en sus casas, su teléfono celular, y busca aquellos números que durante mucho tiempo usted no usa, se dará cuenta que el 99% de esos números hoy está ocupado por haitianos. Esa 27 de febrero, en honor a esa gesta, está repleta de haitianos. Sí. Repleta. Y ya se quedaron con los motoristas, con los vendedores de coco, con los empleados de la agricultura, con Bávaro, con los empleados del turismo, con los cuidadores de edificios, con las amas de casa, con los vendedores ambulantes. O sea, ¿qué falta? En Propuesta Semanal nos sentimos muy bien de recibir en esta semana y en esta fecha, 1 de marzo, al licenciado Janel Ferreras. Janel es un joven polifacético, politólogo, experto en geopolítica, pero más que nada es un dominicano preocupado por el país y se ha impuesto la tarea de dar conferencias a militares, a pensionados, a estudiantes, a gente del pueblo acerca de la nacionalidad de Juan Pablo Duarte, y eso vale mucho porque es una siembra que deja su cosecha. Janel, como siempre, bienvenido y muy agradecido de que tú sacas el tiempo, a pesar de la agenda, yo sé, apretada que tienes estos días. Sí, pero para mí es un privilegio siempre compartir con usted. Usted sabe del cariño y de la admiración que le tengo. No lo voy a poner viejo, pero durante muchos años hemos venido dándole seguimiento, y siempre que usted me invita yo busco la forma de estar aquí. Yo de la primera vez que alguien te recomendó, tú me impresionaste en la primera entrevista, y de ahí en adelante trato de tenerte lo más cercano posible. Primero vamos a brindar con las tacitas de aroma sabor y del Café Santo Domingo. Kenia no está con nosotros, pero como quiera están las tacitas. Y yo he querido esta fecha porque ya concluyó lo que se llama el mes de la patria. Hoy es 1 de marzo y tú te has pasado en un proceso de conferencias sobre Juan Pablo Duarte, porque no conocemos lo suficiente. El pueblo llano no sabe lo suficiente de Juan Pablo Duarte y de lo que fue el 27 de febrero. Vamos a comenzar por ahí, Janel. Duarte y el 27 de febrero, que todavía hay gente discutiendo que si fue separación o fue independencia. Realmente Duarte nace en la época donde se llamó la España Boba. El brigadier general Juan Sánchez Ramírez derrota por segunda vez a los franceses en la batalla de Palo Hincado en 1808, y a partir del 1809 hasta el 21 fue el periodo de la España Boba. Duarte nace el 26 de enero del 1813, en la época de la España Boba. Era un periodo especial en la sociedad criolla española, donde nos vimos por un momento sin definición. Pero Duarte nace en una familia que prácticamente tenía todos sus problemas resueltos para la época. En comparación, en una ciudad amurallada que tenía 7 puertas, que está dentro de la conferencia, y sin perder el hilo de la introducción, la conferencia se llama Juan Pablo Duarte y Díez, 182 años después, más necesario que nunca. Es el título de la conferencia que la vimos. Te interrumpa porque tenemos a Ana Patricia Núñez Fernández, que está virtual
Muy buenos días, Ana Patricia. Buenos días, ¿cómo están? Perdón, ahí continúa. Entonces, Juan Pablo Duarte es una figura muy desconocida en la sociedad dominicana. Increíble. Y cuando le pongo el título 182 años después, más necesario que nunca, es porque en este tiempo ha coincidido la mayor cantidad de traidores en toda nuestra historia. El año pasado, cuando vi que le preguntaban a los jóvenes sobre el padre de la patria, y eso continuó este año, la respuesta en la mayoría de la comunicación 2.0 era vergonzosa. Y un territorio que no reconoce el génesis de su pabellón nacional es una población que está rumbo a la deriva. Entonces hicimos ese esfuerzo. Fuimos a la ciudad de Nueva York, fuimos a universidades, a clubes, fuimos a instituciones militares, a la hermandad de pensionados, a los militares ambientales, a la Dirección de Embellecimiento y Carretera, instituciones públicas. Estamos viendo ahí algunas fotos, no todas, de las conferencias. Exacto. Y realmente ha sido una labor que ha tenido su resultado, sobre todo muy positivo, porque la mayoría de las personas en el feedback me dicen, yo no sabía que esto era así. Yo no sabía que a las mujeres dominicanas en la época de la independencia se le llamaban comunicadas porque prestaban su parte íntima para esconder mensajes, porque allí los haitianos no buscaban. O sea, conocer la vida de Duarte es reeditar el compromiso con la sociedad dominicana, esa sociedad que hoy, de momento, se ve perdida sin un norte fijo. Ahora, ¿cuál es el principal apoyo que yo creo que la sociedad dominicana debe de darle a Duarte 182 años después? Es reconocer que los haitianos son nuestros enemigos, que no son nuestros hermanos, y que en esta ocasión han cambiado la estrategia de invasión. En el 1822 fue a base de fuerza. En el 1936, 34, se quedaron con la frontera. Y por eso la respuesta del 37. Pero ahora han venido con una reingeniería de los espejos. Es una dinámica que tiene 5 etapas. Primero, la masiva presencia haitiana o invasión. Segundo, dentro del territorio dominicano, la negación del problema. Tercero, entonces tenemos la normalización de la invasión, que ahí están los comentarios, los dimes y diretes, y todo está bien. Cuarto, el empuje por área. Ahí están los muertos de La Vega, decapitado ahora. Cielo sin manos. Sí. La tragedia del familiar de Soto Jiménez. Y el último nivel de este problema será el enfrentamiento que ha de venir, porque la historia se repite cada 100 años. En ese sentido, Juan Pablo Duarte, más necesario que nunca, nos orienta hacia dónde nosotros debemos marchar y hacia dónde jamás debemos volver. Adelante, Ana Patricia. Claro que sí. Chanel, vemos que se ha ido perdiendo, sobre todo en los colegios, en las escuelas, comparando con mi época, el hecho de no fomentar a los estudiantes y no contar nuestra historia. Y es un fenómeno preocupante porque ya la juventud se identifica más con culturas de otros países y se sienten incluso hasta cómodos con esas culturas y a veces saben más de otras culturas que de la nuestra. ¿Qué está pasando con este fenómeno y cómo tú orientarías a las escuelas, a los colegios, para que volvamos de nuevo a abrazar nuestra dominicanidad y a conocer sobre nuestra historia? Iniciando con la familia, porque los centros educativos es un consolidado de educación que tiene una materia prima fundamental, la familia. Hay un fenómeno en el mundo que es la comunicación digital, la comunicación 2.0. Es el vehículo por donde transita las redes sociales. Y en la maxificación de la información, yo he dicho en algunos de los artículos que he escrito en esa área, que entre lo viral y la tendencia transita la degradación más oscura de la humanidad. Repite esa frase, me gustó. Entre lo viral y la tendencia transita la degradación más oscura de la humanidad. O sea, cuando usted ve a una jovencita que se gradúa de medicina, su familia la reconoce y la aplaude. Pero cuando usted ve a una mujer que enseña sus partes íntimas en OnlyFans, 500,000 de personas la sigue. Sí. Entonces hay una contradicción entre lo correcto y lo incorrecto. Y sin entrar en un espacio de un juez moral de la conducta personal de los seres humanos,
La verdad es que la juventud dominicana hoy es la juventud más degradada desde el 1492, cuando llega Colón, hasta la fecha. Como nunca. Como nunca. Entonces, ante esa realidad, nosotros volamos de plano lo que es la meritocracia. Exacto. La mayoría de las posiciones de poder, y no me refiero al poder político, porque el poder político es simplemente un espejo de la sociedad. Yo me refiero a todo el sistema donde se establece la sociedad dominicana. Aquí le ha ido muy bien al que traiciona a Duarte. Los que hablamos de Duarte tenemos a diario muchos obstáculos. De hecho, esta conferencia no tiene apoyo absolutamente de nadie. Increíble. De nadie, de absolutamente nadie. Yo he tenido que sacrificar mis recursos muy limitados para comprar un ticket aéreo, por ejemplo, para trasladarme a Nueva York a dar una conferencia. Pero cada vez que voy al interior también es lo mismo. Entonces, ante esa realidad, si a lo mejor tú estuvieras dando conferencias sobre temas banales. No, si yo estuviera hablando sobre la importancia de la fusión, sí, algunos grupos importantes del turismo me promovieran. Sí. Si yo estuviera hablando sobre la importancia de aceptar a los haitianos porque somos hermanos, una mentira dicha muchas veces, yo estuviera una jipeta del 2026 parada en la marquesina de mi casa y posiblemente un diario para resolver el tema. Pero no, hablar de Duarte es asumir que Duarte muere en Caracas, pobre, enfermo y prácticamente bajo un sistema de venta de velas. Hablar de la patria es entender de que Francisco de Rosario Sánchez, atrapado en Juan Santiago y fusilado en el cementerio de San Juan, termina sus días como lo termina. Y hablar de la patria es entender de que Ramón Matías Mella o Matías Ramón Mella muere pobre también. O sea, los que le dieron origen en el pabellón nacional a lo que hoy se llama República Dominicana, es una historia muy triste. Duarte, con 16, 17 años, en el 1828, 29, tiene que salir del territorio a estudiar, porque lo primero que hicieron los haitianos en la dominación de 22 años fue prohibir la universidad en el 1823. Porque era arrancando en nuestra cultura. No, es que todo fue así. Primero fue cero educación, cero cultura. Se prohibió el idioma oficial. Y estos haitianos africanos que vinieron después de las devastaciones de Osorio del 1605, 1606, luego viene la era de la piratería, Braxton Bellamy, Benjamin Hónigo. Los africanos llegaron en el siglo XVII a finales, XVIII, y ahora dice que son descendientes aborígenes. O sea, crean, como crearon el sincretismo religioso, una narrativa falsa para confundir a un pueblo dominicano que más de la mitad, escuche bien, más de la mitad de la juventud dominicana menor a 40 años se sabe el himno nacional. Pero más del 80% de los profesionales dominicanos no saben qué representa el escudo nacional. El himno nacional lo manda a hacer prácticamente Lilis para cumplir 40 aniversario de la independencia. Y en el 1883, Emilio Prudón y José Reyes, en la logia Masón La Esperanza, presentan el himno por primera vez. Y luego, mediante la ley 700 del 34, es Trujillo que declara el himno oficial dominicano. O sea, nosotros estamos con una deuda histórica con los padres fundadores de la sociedad dominicana, y yo pienso que lo mínimo que debemos hacer, y yo a usted lo felicito, porque usted es uno de los comunicadores que está de frente con Duarte. La mayoría de los medios de comunicación de este país también están dándole la espalda. Comprometidos con la haitianización. Pero porque no conoce la historia, porque cuando los haitianos sean mayoría, harán lo mismo que hicieron en la colonia de San Domingo, porque esa es su naturaleza. Claro. Lo que acaban de hacer con este ganadero en La Vega es lo que hicieron en el 1804, es lo que han hecho siempre y es lo que harán, porque eso es lo que ellos saben hacer. El escudo nacional dominicano tiene una Biblia con el Evangelio de Juan 8:32, y conoceréis la verdad
y la verdad Es el será único libre. escudo en el mundo que tiene la Biblia. ¿Pero y por que qué? tiene Dios, patria y libertad. ¿Pero por qué? ¿Por qué Duarte hizo el pacto trinitario? Que la Trinitaria fue el primer partido político dominicano, amparado en la Trinidad de Dios. El Juan 8:32 era para que el pueblo criollo español dominicano viera que no podía seguir los pasos del vudú y del gagá, la ignorancia del pueblo haitiano. Y por eso la cruz blanca es una cruz redentora. La bandera dominicana es una bandera redentora. Y ahora vemos que hasta en la uniformidad del Clásico Mundial en el 2023, la chaqueta de visitante fue la bandera haitiana, sutil, Sí, sí. porque el blanco... Colocan el azul de la bandera haitiana. Es que el blanco siempre tiene que separar el azul y el rojo. Siempre. Y ahora vemos que la uniformidad deportiva, cuando usted sale del territorio nacional, usted tiene que irse con los colores del pabellón, que es azul ultramar, rojo vermellón y el blanco encarnado en cuartos. Y hoy nosotros no sabemos eso. Pero además, lo más importante, el que lee el ideario de Duarte, Duarte habló de los traidores de hoy. Cuando Duarte habla de que dominicanos conspiran y maquinan, es lo que estamos viendo hoy. Mientras no se castigue a los traidores. Claro, pero además, República Dominicana debe ser libre o se hunde la isla. Y la isla por ahora no se va a hundir. Lo que significa que este proceso que tenemos hoy, con más de 6 millones de haitianos que viven en el territorio dominicano, empujando, lastimando, lacerando y agrediendo al pueblo noble dominicano, le tengo una sola noticia. Este es un pueblo tranquilo, pero en cualquier momento responde. Y el pueblo dominicano está obligado a responder. Y el pueblo es el único responsable de garantizar la soberanía. Es el pueblo. Ya que no lo hacen los gobiernos. Pero que el gobierno es una representación del pueblo. Y el pueblo no reacciona todavía. El pueblo está asumiendo de que un abogado de repente se despacha al lado de un chino y dice que el pueblo dominicano no le gusta trabajar. Eso es una narrativa falsa, porque se supone que si los comercios internacionales que se instalan en la sociedad dominicana consumen un producto, el que lo compra tiene que tener alguna fuente de riqueza. Claro. Entonces, hay una contradicción. La realidad es que aquí hay una reingeniería. Si usted busca, y es un ejercicio que les recomiendo a todos en sus casas, su teléfono celular, y busca aquellos números que durante mucho tiempo usted no usa, se dará cuenta que el 99% de esos números hoy está ocupado por haitianos. Pero la 27 de febrero, que fue la noche sagrada, donde los trinitarios consolidaron el pensamiento de Duarte, esa 27 de febrero, en honor a esa gesta, está repleta de haitianos. Sí. Repleta. Y ya se quedaron con los motoristas, con los vendedores de coco, con los empleados de la agricultura, con Bávaro, con los empleados del turismo, con los cuidadores de edificio, con las amas de casa, con los vendedores ambulantes. O sea, ¿qué falta? Solamente falta levantar la bandera haitiana. Y a veces la levantan. Pero lo más grave de todo esto es que dominicanos desconectados del génesis, de la trinitaria, de la filantrópica, de la dramática, hoy sean actores fundamentales en esta fusión que no se va a dar. Porque el 1822 está amarrado con el 1924. Pero el 1844 está amarrado con el 1937. Cada 100 años la república cae y cada 100 años la república se levanta. Excelente. Nos vamos a una breve pausa, Janel Ferrera. Volvemos en unos minutos con esta interesante entrevista. Una entrevista patria, una entrevista para promover los valores y el respeto de nuestra soberanía. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el licenciado Janel Ferreras, es politólogo, académico y experto en geopolítica. Janel, ya que eres experto en geopolítica, el tema haitiano continúa siendo una preocupación, un asunto sin resolver y cada vez más
Se siente que la voluntad y una serie de situaciones solamente mantienen el tema como callado. ¿Qué balance, qué nos puedes decir tú al respecto de cómo se encuentra en este momento la situación de Haití y cómo se encuentra nuestra frontera? ¿Qué está pasando? Como tú bien mencionaste en el segmento anterior, cada vez más vemos el país lleno de haitianos, no solo en las calles, en las universidades, en los trabajos formales e informales. ¿Cuál es la situación real? Mira, Haití, mediante la ocupación francesa en la colonia de Saint-Domingue, fue un territorio a base de explotación muy próspero. El territorio de Saint-Domingue llegó a aportarle al mundo el 66% de toda el azúcar. Tenía más de 800 ingenios, más de 184 fábricas de ron, más de 3.000 plantaciones de café, más de 2.900 plantaciones de añil. Toda la riqueza de la colonia de Saint-Domingue terminó el día que llegaron al control del territorio los africanos, hoy llamados haitianos. La colonia haitiana tenía un PIB más grande que las 13 colonias de los Estados Unidos. Claro, claro. La colonia francesa en Saint-Domingue fue la colonia más rica del continente americano. Exacto. En esa época, donde las colonias y los importantes países europeos se dividían el Nuevo Mundo. Pero cuando toma el control el grupo de africanos encabezado con Toussaint Louverture, Jacques-Jean Dessalines, Henri Christophe, el mulato, Alexandre Pétion, Jean-Pierre Boyer, Charles Serral, convirtieron ese territorio en lo que es hoy, un territorio dividido desde el origen. En menos de 24 meses, Jacques-Jean Dessalines fue muerto por Henri Christophe y Alexandre Pétion. Estos dos se dividen el territorio, uno en el Reino de Haití y otro en la República de Haití. Uno se declara monarca, Henri Christophe, Henri I, y Pétion se declara presidente vitalicio. Uno muere por fiebre amarilla y el otro se mata con una bala de plata porque entendía que en la tradición de la sabana del Gagá y del vudú solamente así podía morir. O sea, ante esa población que hizo un pacto el 14 de agosto del 1791 llamado el Pacto de Bois-Caimán, nosotros no tenemos ningún tipo de esperanza con esta población, porque ellos son contrarios al pacto que hizo el pueblo dominicano, que es un pacto llamado el Pacto Trinitario, amparado en el Dios Trino. Entonces, son dos pactos totalmente distintos. Los dominicanos creen en la naturaleza y en el porvenir. Los haitianos entienden de que mañana no existe. Por eso tienen un 2% de zona boscosa. La comunidad internacional, cansada de Haití, decidió con una cúpula mínima de la sociedad dominicana o de la sociedad extranjera que pernota aquí, decidió unificar estos pueblos. Y esa unificación es un plan a largo plazo. Lo que estamos viendo hoy es el resultado de una reingeniería, porque no es posible que hoy placas haitianas transiten en el territorio dominicano, los motoristas haitianos que andan todos aquí en motores, ¿con qué licencia? Si cruzaron la frontera sin identidad, sin pasaporte, sin acta de nacimiento. Los haitianos no se llaman ni José, ni Pedro, ni María. Los haitianos tienen nombres africanos y ninguno lo dan. Entonces, cada haitiano en el territorio dominicano usa 5 nombres y ninguno es. ¿Por qué? Escuche bien. Porque en su tradición del vudú y del gagá entiende de que si da el nombre correcto lo venden. Porque es como una población primitiva. Entonces, no hay posibilidad, no importa cuáles comunidades internacionales lo hayan decidido y cuáles traidores internos le hayan hecho el favor, no hay posibilidad de unificar estos pueblos. Cuando Haití nos dominó en el 1822, eran más de 900,000 y nosotros apenas entre 120,000 y 150,000 habitantes y no pudieron con nosotros. Entonces no podrán ahora, aunque nosotros lo veamos ahora arropado por una juventud degradada y perdida en el tiempo. Vamos a otro ámbito, también de la geopolítica, porque está el tema de Venezuela y está el tema de Cuba. Tú pronosticaste lo de Venezuela cuando nadie pensó qué iba a pasar. Bueno, pues pasó algo. Y hay una especie como de protectorado. Es decir, los leones chavistas se han plegado a las demandas del presidente Torón y Cuba está ahí en capilla ardiente.
¿Cómo tú ves todo ese fenómeno y el impacto en la República Dominicana? Porque una Cuba libre y una Venezuela libre va a afectar a la economía dominicana. ¿La puede afectar o la puede promover? Sí, claro, porque en la competencia de libre mercado, la expansión produce un efecto de mejora continua. Y en ocasiones los cambios en la economía son necesarios. En Venezuela hoy tenemos una especie de gobierno tutelar, Sí. pero en Venezuela se está ejecutando la misma dosis que se utiliza en algunos estados, que es la ingeniería de los espejos. Es decir una cosa mientras se hace otra. Mientras la herencia de Maduro y de Chávez, hoy colocado en Miraflores, habla de que son independientes, todos los días despachan con el Departamento de Estado. Sí. Yo pienso que viene un proceso de depuración interna. En Venezuela se está estableciendo en la actualidad, en tiempo real, los juegos del hambre. Nadie cree en nadie. La señora Delcy está protegida por el Departamento de Estado, está santificada por el presidente Trump y ella está haciendo todo lo que le mandan de Estados Unidos. Por eso vimos de que en los próximos días posiblemente Padrino deje de ser el ministro. Es muy probable que las figuras más importantes de esa Venezuela de Chávez pasen a un segundo plano. A uno de los principales apoyadores financieros de Maduro como SAP, no solamente que fue destituido, sino que están tras de él. Y la realidad es que Venezuela se va a abrir. Ahora, la economía venezolana, para poder llegar al punto del antiguo régimen político, puede durar por lo menos una década. Sí. Porque en Venezuela hay más de 20 años de un sistema del dame lo mío, misión yo estoy embarazada, hay que pagarme el parto, misión pongo las huellas y me dan la gasolina, y hay que volver a restaurar su sistema económico a través del petróleo. El petróleo de Venezuela es muy necesario para la transición de la alimentación y la carga, porque el petróleo de Venezuela no es muy bueno para la gasolina, pero sí para el diésel y también para el sistema de asfalto del mundo, el AC30. Pero hoy en Venezuela hay un sistema controlado y en el caso de Cuba, yo realmente soy de lo que no entiendo con qué tipo de genética fue que se hizo el pueblo cubano. Porque viajar a Cuba es devolverse al 1920 y ese pueblo ha resistido. Ya los combatientes del cuartel Moncada, la mayoría están o muertos o replegados en un asilo. Y este nuevo liderazgo que encabeza Díaz-Canel no representa mínimamente la intelectualidad de Fidel, el discurso de Fidel, ni mucho menos la gallardía de esos hombres. Entonces yo no entiendo cómo este señor, sin ningún tipo de atributos históricos, puede tener a un pueblo dominado bajo ese esquema. Yo pienso que con la caída de Venezuela vendrá pronto la caída de Cuba y será un efecto dominó porque lo van a asfixiar por el sistema energético, que es el hilo conductor de todo el sistema de producción. Janel, te agradezco muchísimo, tanto el tema patriótico como esta parte geopolítica. Qué pena que no hay más tiempo, pero de nuevo te reitero mi agradecimiento, porque sé que ha sacado tiempo de muchísimas actividades. Ana Patricia, muchísimas gracias por participar. Gracias a ustedes. Feliz día. Y nos vamos a comerciales, todavía queda algo de propuesta semanal.